salgo y espero algún momento. Vale. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este tiempo de estudio y oración. Saludamos a aquellos que nos siguen desde casa, esperando que pronto el Señor permita que podamos estar juntos, alabando al Señor y considerando su palabra. Antes de leer el pasaje que vamos a considerar esta tarde, el último capítulo del libro de los Hechos, hoy después de como 2 años, 66 estudios, creo, vamos por el momento a dar conclusión al estudio de este libro. Vamos a considerar los versículos del 17 al 31, pero antes de leerlo, vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo. Padre amado, venimos a tu presencia en esta tarde, agradecidos por tanta bendición como derramas sobre nosotros, cuando nos paramos a meditar en tanto como nos das, en cómo, Señor, cuidas de nosotros, nos proteges, nos guías, nos alientas, nos libras de tentaciones, nos libras de pruebas demasiado duras para que podamos soportarlas. Como, Señor, nos da fuerzas para perseverar. Cuando, Señor, consideramos todas las riquezas que pones a nuestro alrededor con hermanos fieles que están como consejeros, como ayudadores, que están dispuestos, Señor, a andar con nosotros en los momentos de debilidad. Aquellos, Señor, que han dejado legados de buena literatura, de buenos himnos, de tantas cosas, Señor, que nosotros tenemos como una herencia de la cual podemos beneficiarnos solo con extender la mano y recibirla. Y por eso, Señor, te damos gracias. Gracias por la comunión entre hermanos, algo que en estas últimas semanas hemos podido ver por su carencia, la importancia que tiene, algo que tal vez ahora valoramos un poco más. Y Señor, venimos delante de ti con gratitud, tal vez más de la que sabemos expresar con nuestros labios. Señor, tú conoces realmente cómo nos sentimos y cuánto apreciamos todo lo que tú haces por nosotros. Gracias también, Señor, por las bendiciones que tienes para nosotros en el futuro. No solamente el futuro aquí en esta tierra, en nuestro peregrinar, sino lo que nos espera cuando estemos para siempre ya en tu presencia, apartados del pecado, de todas sus consecuencias, y podamos gozar de ti, de una comunión perfecta, duradera y que va más allá de cualquier cosa que podamos concebir o pensar o desear. Te pedimos, Señor, que mientras tanto seamos hallados por ti en tu obra, siendo fieles al llamamiento, fieles, Señor, a la santidad que tú, Señor, tienes como meta para nosotros, fieles a tu Hijo, el cual se dio por nosotros para redimirnos de nuestro pecado. Fieles, Señor, a tu iglesia en el pasado, aquellos, Señor, que dieron su vida por mantener la verdad del Evangelio. Señor, también a ellos les debemos el ser nosotros cuidadosos del manejo de tu palabra y de ser también transmisores a otros, Señor. Te pedimos por los jóvenes, los niños, nuestros hijos, los que vienen detrás de nosotros, Señor, que puedan ver en nosotros que realmente vivimos lo que hablamos, que realmente hay sinceridad en nuestros corazones, que no hay duplicidad, que no somos hipócritas. Señor, haznos andar en tu luz. Si tú nos llevas de la mano, no podemos torcernos. Y por eso, Señor, te pedimos que nos seduzcas con tu palabra, con el amor de Cristo, con la cruz, y que, Señor, nos lleves a vivir aún los mejores momentos espirituales de nuestra vida en los días que tenemos por delante. Bendice a los hermanos que no pueden estar aquí en esta tarde. Bendice a aquellos, Señor, que pueden seguir este tiempo de estudio de la palabra desde otros lugares. Sé con ellos, Señor. Provéles todo cuanto necesitan y bendice a tu iglesia en estos tiempos tan difíciles, que podamos, Señor, perseverar en nuestro llamamiento, que podamos ser fieles a ti en todo lo que tú nos mandas hacer. Señor, bendícenos ahora al considerar tu palabra. Gracias te damos por este libro que durante tantas semanas ha sido fuente de bendición
para nuestras almas. Señor, que nosotros seamos conscientes de que nuestro deber es continuar lo que aquí apenas estaba comenzando para que tu reino se siga estableciendo por todo el mundo. Señor, nada de esto merecemos, pero lo necesitamos y por eso nos atrevemos a pedírtelo. Y lo hacemos en el único nombre que tú reconoces, que tiene mérito como para ser invocado al solicitarte estas cosas. Por eso lo hacemos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, vamos entonces a considerar este último pasaje del libro de los Hechos, capítulo 28. Vamos a ver los versículos 17 al 31. Hechos, capítulo 28, versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Bueno, pues como decía al principio, llegamos al final de este libro que, al menos para mí, ha sido de gran bendición, un libro maravilloso en el cual Lucas ha dejado, junto con el Evangelio que él también escribió, un retrato, una descripción de la expansión del Evangelio desde unos comienzos, diríamos, minimalistas en Judea, a llegar ahora a la capital del Imperio Romano, a la propia Roma. Ha llegado a ser, desde un pequeño movimiento casi ignoto, a ser una religión, que podríamos decir a estas alturas ya una religión mundial. Ya en muchas ciudades, en muchas provincias del imperio ha llegado el Evangelio. Y hemos sido testigos, por la pluma de Lucas, de algunos acontecimientos de cómo eso sucedió en el primer siglo. Y vemos cómo al documentar esta expansión del reino, del Evangelio, Lucas ha relatado no solamente el Evangelio en sí, sino que lo ha puesto en su contexto histórico. Ha sido muy pulcro
en no solamente hablar del Evangelio como algo abstracto, como un tratado de teología, pudiéramos poner por ejemplo, sino de cómo eso afectó a personas concretas en lugares concretos. Y él se cuida de mencionar personalidades bien conocidas entonces, históricas, porque el Evangelio no es algo que se le ha ocurrido a ningún hombre allí en el despacho de su casa, sino que es algo que ha sucedido en la historia y que afectó a personas que en el momento en que esto se escribió podían dar testimonio o podían haber refutado si alguna de estas cosas no hubiera sido verdad. Y vemos cómo hemos ido tratando de ver, ¿verdad? Esos detalles. Por ejemplo, es el único autor del Nuevo Testamento que menciona algún emperador romano. Ninguno de los otros lo menciona, y él menciona a 3 por su nombre, incluso deja indicaciones de Nerón, el último de los emperadores relacionados con este libro. Vemos también cómo él habla de distintas personalidades que tenía, y lo hemos visto incluso la semana pasada cuando estábamos viendo ese naufragio, a los distintos lugares que llega y cómo se encuentra con distintas autoridades que según el momento y el lugar geográfico recibían cierto nombre, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí, entre nosotros hay personas de distintos países y hay países que están divididos en estados y luego hay condados y donde no hay parroquias y donde no hay provincias y donde no hay comunidades autónomas y otro tipo de gobiernos regionales, locales, etc. Y cada uno de las autoridades en esos sitios tenía una denominación concreta, incluso distintas personas teniendo el mismo cargo se les llamaba de una manera diferente. Y vemos como Lucas no habla, por así decir, grosso modo, bueno, y la autoridad principal del lugar, sino que utiliza el nombre concreto de cada una de esas personas. Es un hombre que da muchos detalles. Veíamos la navegación final con la que llegan a Roma la semana pasada y vemos también cómo él se cuida, sin ser un hombre de mar, se cuida de aprender, conocer ciertos aspectos de la navegación y así pues él los deja escritos en este libro. Es muy importante que veamos que quien se cuida de esos detalles es para nosotros una garantía de que en otras cosas que nosotros no podemos comprobar porque no hay paralelos en la historia escrita, podemos confiar que todo lo que estaba diciendo era verdad. Bueno, pues lo que vamos a ver en esta tarde, en primer lugar vamos a hablar de este final extraordinario del libro, cómo termina este libro. Luego vamos a ver 2 reuniones que tiene Pablo con las autoridades, una primera por así decir, de presentación y defensa de él como persona y de su ministerio, y un segundo encuentro con las autoridades judías allí en Roma, en la cual aprovecha para explicarles el Evangelio y para mostrarles por las escrituras que ellos conocían, mostrarles que Jesús era el Cristo. Luego vamos a ver cómo la respuesta, como Lucas ha mostrado desde el primer capítulo hasta aquí, la respuesta a la predicación del Evangelio siempre es la misma. O se recibe o se rechaza. No hay término medio. Y eso es lo que vamos a ver que ocurre también entre estas autoridades o estos líderes de las sinagogas judías allí en Roma. Y al final vamos a ver cómo el Evangelio forma parte de un plan de Dios en el cual Él es soberano y es por eso que sabemos que el Evangelio triunfa. Triunfó entonces con tanta precariedad y con tantas dificultades. Fijaos que es clave para mí en el estudio para esta tarde y para todo el libro, el último versículo, ¿verdad? Dice en el 30 que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Bueno, esto es un poco su condición personal, pero luego mirad, dice, estaba allí predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.
¿Cómo termina esa última línea del libro? Predicando el reino de Dios abiertamente y sin impedimento. Me parece que este es un final extraordinario para un libro extraordinario. Claro, nos pasa como cuando leemos cualquier libro que nos interese o vemos una película que nos entusiasma, que, que cuando termina nos quedamos con ganas de más, ¿verdad? ¿Y cómo termina Pablo? ¿Y qué sucedió con la iglesia de Roma? ¿Y qué relación hubo? Repasaron juntos la carta que él había enviado 3 años antes. Era bien recibido en la iglesia allí en Roma, le invitaban a predicar, tenía oportunidad de hacerlo en el contexto de la iglesia, o tuvo que hacerlo allí en su casa y en contexto fuera de la iglesia. Esas cosas que nos gustaría saber, pues el Señor no ha querido que las sepamos, pero sí que al final el Evangelio, en medio de tantas dificultades, cuando parece que va a estar amordazado y encadenado, pues sigue siendo predicado abiertamente y sin impedimento. Fijaos que Lucas ha estado mostrándonos en esta segunda parte del libro el ministerio, especialmente el ministerio del apóstol, las persecuciones que sufrió, los éxitos, si podemos llamarlos así, que tuvo, ¿no? Su encarcelamiento, etcétera. Pero después de todo eso, termina hablando, dando una nota personal que se nos antoja incompleta respecto a él, pero después de estar, por así decir, enfocando en el hombre y sus circunstancias, ahora enfoca al Evangelio. El Evangelio va a continuar siendo predicado abiertamente y sin impedimento. Y esto no es que parezca que Lucas se quedó sin papel o se quedó sin tinta o que tuvo este final que para algunos podría ser como muy abrupto. No, esto está muy bien pensado, porque si nos damos cuenta, cómo comienza el libro, comienza con el Evangelio, con una comisión. Jesucristo comisiona a su iglesia para ir desde el lugar donde viven, desde Jerusalén, ir llevando estas buenas noticias de salvación un poco más lejos, un poco más lejos, un poco más lejos, hasta el fin del mundo. Y lo que trata de mostrar Lucas en esta panorámica es cómo poco a poco eso se consigue, porque llegando a la capital del imperio se ha llegado en un sentido a todo el mundo. Así que por momentos vemos cómo comienza hablando de Pedro, luego habla del ministerio de Felipe, luego de Pablo, pero aunque nos ha interesado mucho y hemos aprendido mucho de estos individuos, de su carácter, de su entrega, de su fidelidad al Señor, hay algo que está por encima de los individuos, que es el propio Evangelio, que es el propio reino, es la propia iglesia siendo establecida, las buenas noticias de salvación extendiéndose a todo el mundo, iglesias locales siendo establecidas en las principales ciudades del mundo entonces conocido, al menos del mundo occidental que nosotros conocemos. Así que de esta manera llegamos al final. En medio de tantas dificultades, recordamos que pronto martirizan a Esteban las autoridades judías, pronto encarcelan a Pedro, a Jacobo lo ejecutan, pronto a Pablo lo persiguen desde fuera y desde dentro y decimos, bueno, si alguien apuesta por el Evangelio va a tener las de perder, pero poco a poco acaba con el Evangelio siendo predicado abiertamente y sin impedimento. Así que si nosotros consideramos la situación tal como la hemos visto y cómo termina desde el punto de vista humano, pues decimos, esto, si no fracasó entonces, tenía que haberlo hecho poco tiempo después, porque incluso en Roma luego hubo una gran persecución y decían, bueno, es que esto se extingue por más que algunos se empeñen en ello. Hay tanto obstáculo. Aquí dice sin impedimento. Parece que si sobra ahí alguna palabra es la palabra sin. O sea, el Evangelio está siendo predicado con mucho impedimento. O es que un naufragio no es un impedimento. O es que una lapidación, un apedramiento no es un impedimento. O es que esos falsos hermanos no son un impedimento.
O no es que la división entre misioneros, porque no se ponen de acuerdo, no es un impedimento. No es que las cadenas de Pablo sean un impedimento. Aquí está una especie de libertad vigilada, una libertad condicional. ¿Cómo es posible que estando los individuos que portan el Evangelio en esas situaciones tan difíciles, Lucas pueda decir que el Evangelio sigue siendo predicado sin impedimento? Pues pasa como en nuestros tiempos, ¿verdad? Por un lado, hay partes del mundo donde el Evangelio es predicado con total libertad, pero por todo el mundo está siendo predicado el Evangelio sin impedimento. Donde el Señor quiere que llegue la palabra, donde hay una persona que ha sido escogida desde antes de la fundación del mundo, el Señor hace que le llegue el Evangelio y allí va el Espíritu Santo. Y sea en una mazmorra, o sea en un palacio, o sea en la ciudad más avanzada que el mundo ha conocido, vemos como no hay verdaderos impedimentos para el Evangelio. Y eso nos debe dar esperanza y nos debe animar para predicar nosotros también el Evangelio. El apóstol se encontraba con indiferencia, con aquellos de por poco me persuades a ser cristiano, a mí también. O esos de ya te oiremos otro día. Bueno, eso es lo que también nos encontramos nosotros, ¿verdad? Todo tipo de impedimentos. Seguimos encontrando piedras y seguimos encontrando la indiferencia de los hombres, pero en medio de todo eso, el Evangelio sigue siendo predicado. Nosotros mismos encontramos impedimentos en nosotros. Nos encontramos incapaces de argumentar, ¿verdad? Empezamos a hablar con una persona y dicen, es que le diría, pero no me atrevo porque es una persona tan ilustrada y sabe tanto y no voy a tener palabras. Me gustaría tener más conocimiento, tener más capacidad para razonar, conocer mejor la Escritura. Bueno, pues seguramente tenemos todos esos impedimentos y más, pero el Evangelio, aún dicho con, tal vez no con el mejor discurso, con palabras torpes, con tropiezo, con temor y temblor, pero el Evangelio no depende del que lo predica, sino el Evangelio es poderoso en sí mismo. Y por eso es que aquí Lucas nos habla de esa manera. Encontramos personas hoy también que son hostiles, personas que no están en la onda. Podemos incluso encontrar personas que son religiosas, pero que realmente su corazón está tan lejos de Dios como del mayor de los impíos. Pero a esos corazones puede llegar el Evangelio. Mirad, este hombre era un perseguidor de la iglesia. Estaba matando a cristianos, estaba buscándolos por cualquier rincón para llevarlos a las autoridades y ejecutarlos. El Evangelio llegó a esas personas que dieron su vida por el Evangelio y aún a este perseguidor. O sea que se cumple a lo largo de todo el libro como el Evangelio no depende de los individuos que lo cargan, sino que es poderoso en sí mismo. Y recordamos que esto ha sido siempre así. Estamos estudiando los domingos el libro de Isaías. Tenemos que recordar la comisión que Dios les da a Isaías. Cuando le pregunta, bueno, ¿quién irá por nosotros? Isaías se ofrece, un joven se ofrece voluntario. Y el Señor dice, pero que sepas que no va a depender de ti, porque cuando yo te dé palabras, tú hablarás y ellos oirán, pero no entenderán. Y verán las señales que pueda hacer delante de ellos, pero no apreciarán para qué se envían. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que viene a decir aquí Lucas. La palabra del Señor siempre produce el efecto para el que el Señor la envía. Eso es lo que dice ahí en Isaías capítulo 55. Bueno, pues vamos a tratar de ver lo que sucede aquí en esta tarde. En primer lugar, vemos como Pablo tiene una primera ocasión de reunirse con las autoridades judías. De hecho, va a tener al menos dos ocasiones que registra aquí Lucas. Justo 3 días después de llegar a Roma, se reúne con los líderes judíos de la ciudad. Sabemos que en aquel tiempo había en Roma varias sinagogas. Hasta el día de hoy quedan los restos arqueológicos de al menos 3 sinagogas en Roma, con lo cual muy probablemente había alguna más. Y tiene la oportunidad de presentarse ante ellos, él quiere presentarse ante ellos, quiere conocer
qué es lo que de él se está diciendo y al mismo tiempo hacer una defensa de sí mismo. Y en este primer encuentro lo que procura hacer es defenderse de tres cosas. En primer lugar, él quiere decirles que él no es culpable de ninguna ofensa contra Israel, contra su pueblo. Versículo 17. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo. Recordad que habían sido judíos los que le habían acusado de blasfemar, de profanar el templo, de poner el mundo patas arriba con esto que ellos consideraban una secta y que otros llamaban el camino. Y él dice, es cierto que he sido acusado por los líderes en Jerusalén, pero no han podido probar nada de lo que me acusan. Yo no he estado denostando al pueblo judío, a mis hermanos, a los de nuestra nación. Así que esa es la primera cosa que él dice. En segundo lugar, dice, las autoridades religiosas de Jerusalén me han denunciado ante las autoridades civiles, pero estos, habiendo considerado el caso, lo que querían era soltarme. Mirad el versículo 18. Los cuales, habiéndome examinado, y sabemos que al menos tuvo 3 juicios, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. No habían podido encontrar, excepto estas cosas que tienen que ver con la religión de los judíos, en la cual las autoridades romanas no querían, ni debían, ni podían entrar, no había nada. No se le podía acusar de sedición, no se le podía acusar de estar creando una secta que fuese un peligro para la estabilidad del imperio, para el emperador o para algunos de los gobernadores de cualquier provincia. Así que con eso él está diciendo que no solamente no hay nada contra él, no hay nada en él como para ofender al pueblo judío, sino que tampoco hay nada en él como para que el imperio romano, la nación romana, pueda juzgarle. De hecho, habían considerado que a este hombre había que dejarlo libre. Pero claro, era la insistencia de los acusadores y que no habían, por así decirlo, como hemos visto en esos juicios previamente, por la información que tenían estos que le enjuiciaron, no había nada por qué retenerlo. Y de hecho, Agripa dijo, bueno, si no fuera porque apeló a César, era para dejarlo en libertad. La tercera cosa es que hace él, y esto es muy interesante, dice, a pesar de eso, de que se me acusa injustamente, sin haber ningún cargo auténtico contra mí, yo no les he devuelto con la misma moneda. Yo no he acusado a mis acusadores. Mirad el versículo 19. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Pero claro, cuando uno hace una defensa de sí mismo por algún cargo, su defensa es una acusación, siquiera velada, contra quienes le han acusado a él, ¿verdad? Cuando 2 hermanos hay un jaleo y los padres le preguntan, yo no he sido, dice uno. Bueno, si solo hay 2, yo no estoy acusando a mi hermano, pero yo sé que yo no he sido, así que de alguna manera velada está diciendo, pues habrá sido este que está aquí al lado, ¿no? Y eso es lo que dice él. Él no tenía nada por qué acusar a la nación. Bueno, sabemos que lo que ocurrió en este caso es lo que también ocurre ahora. Cuando alguien denuncia a alguien, el denunciado va corriendo a presentar una denuncia para decir, no, el culpable es el otro. Y eso se lleva haciendo de toda la vida. Pablo podía haberlo hecho. Puede decir, estos me están acosando, estos están haciéndome bullying, estos están poniéndome una presión injusta. Podía haber argumentado y presentar un cargo contra ellos. Fijaos que él no quiere entrar ahí. Teniendo la posibilidad de hacerlo, él renuncia a ello. No había presentado una contrarrenuncia. ¿Y cuál es la respuesta de estos líderes judíos? Bueno, vemos cómo actúan con una gran discreción. Lo primero que dicen es, a nosotros no nos consta ninguna de estas acusaciones
que se hayan hecho contra ti. Nos cuesta un poco creer que esto fuese cierto, pero por otro lado, tampoco tenemos ninguna razón para dudar de la honradez con que lo dicen. Posiblemente los líderes judíos que denunciaron a Pablo, viendo que una y otra vez no consiguieron que se le ejecutase como ellos querían, tal vez se conformaron con que, bueno, mira, nos hemos quitado el problema de encima, ahora está camino a Roma o ya ha llegado a Roma y no vamos a seguir insistiendo en la denuncia. Y tal vez por eso no había llegado a conocimiento de los líderes judíos en Roma esa acusación en la que sí habían perseverado mientras estaban en Jerusalén y luego en Cesarea, donde se tuvo aquellos 3 juicios. Así que hemos de creer, aunque en un sentido siendo como eran, nos cueste un poco creerlo, pero no había ninguna razón para que mintieran en ello. Y vemos como lo que sí dicen, y esto hay que decirlo, esto les honra, ¿verdad? Mira, es cierto que no nos consta nada de estas acusaciones. Lo que sí nos consta es que hay esta secta de la cual no se oye nada bueno. Mirad como dice los versículos 21-22. Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero, o sea, eso lo hemos de dar por bueno, dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla no de ella, se habla contra ella. Tú te identificas con ella y queremos que seas tú el que nos des razones porque estamos intrigados al respecto. Así que, un poco como cuando uno queda, ¿por qué no quedamos otro día? Y os lo explico. Y entonces vemos que quedan en eso, según dice el versículo 23, les parece bien la propuesta y quedaron para otro día. Tenía interés en escuchar, en examinar lo que él dijera y en emitir un juicio. Decir, pues, efectivamente es una secta, además una secta peligrosa, o simplemente vemos que es la verdadera religión, este es el verdadero evangelio que ya estaban creyendo nuestros padres en la antigüedad, que creemos nosotros y que simplemente este es el desarrollo de lo que habíamos creído. Por lo tanto, no hemos de dudar de la veracidad de las palabras de estos hombres. Así que ese es el primer encuentro que tiene Pablo con estas autoridades judías. Y a continuación no solamente quedaron, sino que en el día convenido se reunieron. Y por lo que nos dice aquí Lucas, no solamente estaban los líderes religiosos, sino se ve que había personajes distinguidos del mundo judío allí en Roma, personas laicos, incluso es posible que formasen parte de la sinagoga y sin ser rabís, eran hombres temerosos de Dios que tenían interés en oír de primera mano de uno de los líderes de esta, entre comillas, secta, de este camino del cristianismo, querían aprovechar y oír de él. Y vemos como lo que sucede aquí es lo que nos dice el versículo 23. Mirad cómo lo describe Lucas. Habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, fijaos, él aprovechó la ocasión, ya había, la parte personal la había dejado clara, no había dicho nada contra la nación judía, no había ningún cargo de Roma contra él, tenían que haberlo dejado libre, y él no había contraatacado con contradenuncia. Pero fijaos que él ha quedado para explicarles lo que supuestamente esta secta enseñaba. Y Lucas lo describe como que les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Y mirad, desde la mañana hasta la tarde. Y no solamente parece que fue así como de carrerilla, les predicó el sermón que iba predicando por cada ciudad, sino persuadiéndoles, o sea, razonando con ellos para persuadirles acerca de Jesús. ¿Con qué argumentaciones?
con argumentos filosóficos, argumentos humanos, razonamientos humanos, no, con la ley y con los profetas. O sea que lo que hace es, se pasa un día, por así decir, de una conferencia interactiva en la cual les predica del reino basado en la enseñanza del Antiguo Testamento, de la Biblia que ellos tenían. Lamentablemente no tenemos las actas de lo que allí se dijo, la grabadora se ve que no funcionó aquel día y no sabemos lo que dijo, pero podemos intuirlo. Lo primero, debemos de entender que no fue un monólogo, porque en ese razonamiento, seguramente, según él comenzó a hablar, le dieron, prestaron atención, le dieron su tiempo, él empezó a hablar. Según qué cosas decía, irían asintiendo con la cabeza, pues sí, pues sí, pues sí. En algunas cosas pondrían así una cara como, bueno, eso me lo tienes que explicar luego, y ya llegaría un momento en que alguno dijo, oye, ¿y eso de dónde lo has sacado? Eso no puede ser así. A nosotros nos han enseñado de esta manera. Así que en esa se pasaron el día entero. Como digo, no tenemos las actas ni el registro de lo que allí se dijo, pero sí podemos imaginar qué es lo que Pablo les predicó, porque justamente en nuestras Biblias, justo después de este libro de los Hechos, nos viene la carta a los romanos. Y la carta a los romanos la escribió el apóstol unos 3 años antes a la iglesia de Roma, presentándoles el Evangelio. Aquellos que ya creían en el Evangelio, se los presenta de esta manera sistemática. Así que podemos imaginar, y seguramente no nos equivocaremos mucho, si él siguió, por así decir, un guión parecido en su exposición, lo fue llevando por los mismos puntos esenciales del Evangelio que resumió en la carta a los romanos. Así que les habrá hablado, en primer lugar, del Dios en el cual todos ellos creían, tanto Pablo y la supuesta secta que él representaba, como aquellos líderes judíos. Ya lo había dicho anteriormente, tenemos la misma esperanza. Y les hablaría de ese Dios que demanda obediencia, demanda santidad, demanda fidelidad, demanda que le amemos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Y luego les diría lo que también dice en su carta, que aunque esa es la demanda de Dios, todos nos hemos quedado cortos. No hay nadie que ame a Dios como debe ser amado, como Él demanda de nosotros. No hay nadie que cumpla los estándares de Dios. Así comienza la carta y ellos dirán, pues es cierto, nosotros vivimos aquí en Roma, vemos este mundo caído, perdido, todos estos gentiles que es que tienen un tipo de vida horroroso y en eso coincidimos, Pablo, el mundo está perdido, los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Así que en esa parte bien, pero Pablo seguramente, como hizo en la carta, le hubiera dicho, y en eso estamos también nosotros los judíos, porque no hay diferencia, porque somos todos iguales, porque nosotros tampoco amamos a Dios desde el corazón. Nosotros también nos quedamos cortos. Nosotros también estamos necesitados de la gracia. Y con eso estaría siguiendo la pauta de la propia carta. Así que en algún momento dado, fácilmente les habrá podido decir, así que no es un asunto de ser judío o no judío, porque a mí se me acusa de haber dejado mi ministerio entre los fariseos en Jerusalén para ir por todo el mundo predicando sobre uno que fue maldito, fue condenado y crucificado. Y ese demostró ser el Mesías que nosotros estamos esperando. Pero tanto los gentiles como nosotros los judíos lo hemos rechazado. Claro, ahí seguramente algunos en su audiencia habrán pensado, hombre, al menos en parte tiene razón. Cuando yo me miro en el fondo de mi corazón me doy cuenta de que yo no amo a Dios como Él merece. Yo no amo a Dios como Él pide. Yo no le amo con una entrega absoluta. Hay cosas que yo me reservo para mí, así que en eso tiene razón. Ahora, eso de que nos iguale con los gentiles, eso ya no me gusta tanto. Y ahí empezaría un poco ese diálogo y esa discusión. Pero Él les habrá llevado
a, a la misma enseñanza que les lleva en la carta a los Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, que son citas del libro de los Salmos, donde dice, como está escrito, allí en Romanos dice, como está escrito, ¿dónde? En los Salmos, Salmo 14 y Salmo 53, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y les habrá dicho, hermanos, ¿no dice eso la Escritura? ¿Y de quién lo dice? ¿No lo dice del pueblo de Dios? ¿No lo dice de nosotros? Que los gentiles no buscan a Dios, lo tenemos claro. Pero ¿no os dais cuenta de que nosotros estamos en el mismo saco? Y así, poco a poco, él iría razonando. Y luego posiblemente les hablaría de que, por lo tanto, si en nosotros no podemos ser justificados delante de Dios, necesitaremos la propia justicia de Dios. ¿Y cómo se nos da? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? En Jesucristo. Él es el que cumple con todas las profecías y le habrá hecho un relato, una cadena de profecías del Antiguo Testamento, porque lo dice aquí, desde la ley de los profetas, versículo 23, Él les fue mostrando, mirad, Isaías decía que tenía que ser así y así, que tenía que nacer en tal sitio, que tenía que ser del linaje de David, de la tribu de Judá, y todo eso, fijaos que en Jesús de Nazaret, todo eso se cumple. Y que vendría liberando al enfermo, al ciego, al sordo. Esto es lo que Él vino haciendo. De algunas personas que posiblemente habían tenido ya un cierto conocimiento de ese Jesús del cual llegaban noticias a Roma, o sea, pues posiblemente esto sea así, Pablo. Otros ya empezaban a ponerse, ¿verdad?, de los nervios. No, sí, pero dice esto, pero no puede ser porque también dice esto otro, porque el Mesías, como el propio Juan el Bautista, no entendía, el Mesías viene a liberarnos y viene a quitar el yugo de Roma, y aquí estamos, bajo el yugo de Roma. Así que se parece, podría ser un profeta, eso no te lo negamos, pero el Mesías no puede ser. Así que de esa manera fueron pasando las horas. Y Pablo les llevaba a las Escrituras, fijaos, es lo que destaca Lucas. El Evangelio corre abiertamente y sin impedimento cuando se predican las Escrituras, no razonamientos humanos, no filosofía de los hombres. Pero fijaos cómo la respuesta en el versículo 25 dice, como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Y algunos que ya se iban, se quedaron parados. ¿Cómo? Sí, Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Ve a este pueblo, no a los gentiles, no a los paganos, no a los que se inclinan ante los Baales. No, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. No, os vais, no entendéis, pero fijaos, ¿qué es lo que no entendéis? Este evangelio que ya lo proclamaron los antiguos. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. El hecho de que os estéis marchando molestos por lo que os estoy explicando, no niega lo que digo, sino más bien confirma que esto es parte de lo que el Señor había dicho. Que su propio pueblo, ya digo, olvidaos de los gentiles, esto es para vosotros, a vosotros hermanos judíos me dirijo. Estáis con vuestra marcha, con molestaros con esto, estáis cumpliendo la Escritura. Y fijaos cómo Pablo concluye esta parte de la reunión. Dice, sabed pues, ¿por qué esto es así? Porque estáis dando evidencia de que la Escritura no falla. Sabed que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Claro, Pablo tenía la ventaja de que esta no era la primera vez que esto le ocurría. Pablo dice,
Hermanos, ¿cómo es que os vais? No, esto es que le ocurría en cada lugar donde iba. Lo relata Lucas en el capítulo 13 en Antioquía de Pisidia. Hicieron exactamente lo mismo los judíos. En el capítulo 18 ocurrió exactamente lo mismo en Corinto. Lo mismo ocurrió en Éfeso en el capítulo 19 y ahora está ocurriendo en la capital del imperio. Ellos tenían un problema en el corazón. Estando delante de la verdad. Él no viene, mirad, es que aquí llamamos evangelista a unos hermanos que están escribiendo unas crónicas de todo esto que pasó. Y ya uno de ellos, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, ya tiene medio para publicar su relato y ahí dice esto o lo otro. No está apelando a nueva revelación. Él les habla desde las escrituras que ellos atesoran, veneran, custodian, estudian y predican. Dice, esas mismas escrituras os están acusando. Y el hecho de que cerréis vuestros oídos no es de extrañar porque las propias escrituras lo dicen. Así que de esta manera acaba aquella reunión. Claro, para Pablo, en un sentido, esto era un problema enorme. Él mismo era judío. El Evangelio era judío, el Mesías era judío, el pueblo de Dios era el pueblo judío. Esto mismo que él está citando está profetizado en las escrituras judías. Los apóstoles han estado proclamando el Evangelio y ha sido rechazado mayoritariamente por el pueblo judío. Lo de llevarlo a los gentiles, en un sentido, es algo nuevo, porque hasta aquí por siglos el Señor ha estado predicando. Dice, es que, hermanos, no hemos cambiado mucho de los tiempos del exilio de Israel a Asiria o del exilio de Judá a Babilonia. Es que no hemos cambiado nada. No nos diferenciamos de aquellos que salieron de Egipto. No nos diferenciamos de aquellos que vivieron los tiempos de los jueces, de aquellos que se cargaron la monarquía. Somos exactamente iguales. Tenemos un problema. El problema no es de etnia, el problema es de corazón. Y por eso el Evangelio es universal. Y por eso el Señor ahora, ante esa incredulidad, el propósito de Dios no ha fracasado porque ya Él tiene un propósito. Ahora será llevado a los gentiles y mirad cómo termina. Y no dice, y a ver si ellos lo aceptan, a ver si ellos le dan una oportunidad. Categóricamente dice, ellos oirán. Y aquí más bien la palabra debería haber sido ellos escucharán, porque sabemos la diferencia entre oír y escuchar. Oír se oyen ruidos, ¿verdad? Que a veces hasta molestan, pero se escucha cuando se presta atención. Eso es lo que dice el apóstol. No solamente que oirán porque hay uno dando voces en el mercado y lo tienen que oír aunque no les guste. No, ellos escucharán. Eso es lo que dice el Señor. El Evangelio en ese sentido está garantizado. Así que los apóstoles han estado predicando un mensaje que es rechazado mayoritariamente. Un Mesías judío que viene al pueblo judío y es rechazado por su propio pueblo. ¿Cómo es eso posible? Pues dice, por cierto, en la carta que escribí a la iglesia que hay aquí en Roma, ya les hablé de eso en los capítulos 9 al 11, ¿verdad? Yo estoy un poco creando el mensaje que predicó, pero ya digo, muy posiblemente fue esto, ¿verdad? Y lo que sucede es que nadie jamás fue salvo fuera del propósito electivo de Dios. Dios es el que escoge a aquellos que han de ser salvos. La elección siempre es de parte de Dios. Él es el que escoge. Y a Él ahora le ha placido dar esta salvación a los gentiles. Ellos escucharán. Eso está garantizado. Hubo un momento de la historia en que mayoritariamente eran judíos los que recibían el mensaje y lo creían. Ahora llegan otros tiempos en que serán mayoritariamente gentiles los que escuchen y crean el Evangelio. En segundo lugar, les habrá dicho que el rechazo del Mesías por parte de una gran porción de Israel había sido profetizado por el Señor. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 9, versículos 19 al 29. Por eso Pablo dice,
o pudo haber dicho más bien, pudo haber dicho, no es de sorprender, ya lo había dicho el Señor, lo hemos visto, citando Isaías capítulo 10, versículos 22 y 23. Luego, también les habrá hecho referencia a lo que él habla en Romanos, el final del capítulo 9 y todo el capítulo 10, como ese rechazo por parte de los judíos abriría la puerta a que el evangelio llegase, ese mismo evangelio llegase a los gentiles. Ha llegado aquí a Roma. A vosotros os es predicado y lo estáis rechazando, pero no creáis que con eso se extingue el evangelio y su poder. El evangelio va a seguir siendo predicado. Vosotros no queréis la gracia de Dios, no queréis la justicia de Dios porque creéis en vosotros mismos, creéis que podéis hacer méritos por vosotros mismos. No queréis tener que agradecerle nada a Dios, o lo queréis hacer vosotros mismos. Queréis vivir sobre vuestra propia justicia y vuestras propias obras. Dice, esa no es la manera, siempre será por gracia. Y posiblemente le habré dicho, hermano, este asunto en un sentido tan alto no es un asunto étnico, porque yo mismo soy judío, es lo que dice él en Romanos capítulo 11, versículo 1. Él no había desertado y por eso fue bueno que en la primera reunión les dijese que él no había hecho nada contra el pueblo judío, ni siquiera lo había denunciado para librarse él de los problemas legales que pudiera tener. Él estaba dispuesto a dar su vida, si con eso, y ser condenado con tal de que sus hermanos judíos fuesen salvos. La evidencia de que no es una cosa étnica es que yo soy judío y yo, por la gracia de Dios, he alcanzado la misericordia del Señor. Esto siempre ha sido así. Ya pudo haberle citado, como hace en el capítulo 11 de Romanos, versículos 2 al 10, el caso de los tiempos de Elías. Había todo un pueblo que se llamaba pueblo de Dios y todos de alguna manera invocaban el nombre de Jehová. Pero el Señor dice, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Eso por qué? Porque son los más listos de la clase, porque se han esforzado más, no, ha sido de pura gracia, porque Dios así lo ha querido. Pero también les dice, pero hay esperanza. Llegará un día en que todo Israel será salvo. Todos aquellos que forman parte del pueblo escogido de Dios, sean de una etnia o sean de otra, después de haber establecido que la etnia no hace ninguna diferencia, sean judíos, sean gentiles, todo el cupo, por así decir, la plenitud de los escogidos de Dios serán salvos. Hay esperanza. ¿Os queréis ir? Esperad un poco, que esto es para vosotros. Hay esperanza. Como los gentiles oirán y escucharán. Si vosotros escucháis y creéis, esto también será para vosotros. Así que en general se está cerrando la puerta para los judíos, se está abriendo en general para los gentiles, pero ese cierre de la puerta para los judíos no es absoluto. Y de hecho, Lucas se encarga, eso no estaría en el discurso de Pablo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, muchos judíos creían, incluso principales creían, incluso en Jerusalén había algunos sacerdotes que habían creído, algunos principales que habían creído. Por lo tanto, hay esperanza. Y así es como de alguna manera pudo terminar la exposición del apóstol. Pero según terminamos el estudio de este libro, quiero que observemos tres cositas más y ya terminamos. En primer lugar, el evangelio que predicó Pablo en el capítulo 28 es el mismo evangelio que predicó Pedro en el capítulo 2. Han pasado varias décadas. Están en lugares geográficos muy diferentes. Los hombres que están predicando son muy diferentes entre ellos. El público al que se les está predicando es diferente, pero el evangelio es el mismo. El evangelio no es camaleónico, no tenemos que adaptarlo al tiempo, al lugar, a las personas. No tenemos que negociar a ver cuánto tomamos de lo que la gente es capaz de entender
para mimetizarlo y de alguna manera fusionarlo y presentar algo que apele al hombre natural. Ya queda claro que el hombre natural es enemigo de Dios, que no alcanza a entender la verdad del Evangelio. Hace falta la intervención divina a través del Evangelio. Por eso hay que predicar el Evangelio puro. Por eso no hay que cambiarlo. Y todos los discursos que vemos nosotros, que Lucas relata, unos más ampliamente, otros de manera más breve, y lo hemos estado señalando, ¿verdad? Todos coinciden en lo mismo, en el cumplimiento de las Escrituras en Cristo, en su muerte y su resurrección, en la esperanza de la resurrección para nosotros. No varía, no trata de contentar a nadie, más bien hiere, más bien ofende, para que en esa ofensa los hombres se arrepientan y puedan ser salvos. Así que esa es la primera cosa que nosotros hemos de notar, es por el Evangelio que los hombres son salvos. Así comienza la carta a los romanos. Es el Evangelio el que tiene poder de Dios para salvación. No tenemos nosotros que edulcorarlo, no tenemos que ponerle música, no tenemos que darle colores, no tenemos que hacer encuestas y según lo que la gente diga que les gustaría que fuera, así lo hacemos. No hay que subvencionarlo, el Señor obra en los corazones. Igual que unos se endurecen, otros escuchan y creen. Y eso tiene implicaciones para nosotros. Por eso, si entre Pedro y Pablo varias décadas después no hay diferencia, 20 siglos después, nosotros no tenemos derecho de llamarnos cristianos, de decir que somos del camino, de esta secta, si alguien quiere llamarnos de esa manera. No podemos identificarnos con ellos cambiando el mensaje del Evangelio, cambiando las motivaciones o los métodos. En segundo lugar, vemos cómo los resultados a esta predicación fiel del Evangelio es la misma. Como decía antes, solo hay dos posibilidades. Lo hemos ido viendo en distintos lugares, entre judíos, entre gentiles, ante las autoridades, ante gente común. O se recibe o se rechaza. Donde quiera que va. Fijaos que Lucas pudo haber hecho una edición más light de todo eso. Para animar a la iglesia a que salga a predicar el Evangelio y solo mencionar a los que creían. Y hablar de Lidia, y hablar de Timoteo, y hablar de aquellos que se reunían en el Areópago y creyeron, y presentarnos un evangelio. Oye, esto es rompedor, esto tiene un poder maravilloso, el que lo oye lo cree. No. Hay otros tantos que lo rechazan. Y eso forma parte de lo que podemos esperar. Sucedió cuando Pedro predicó en Pentecostés, ante una evidencia única, irrepetible. Algo que sucedió allí que no sucedió antes ni después. Y que decía la gente, lo consideraron, lo analizaron, lo comentaron, están borrachos. No entendían la diferencia entre el poder del espíritu y el poder del alcohol. No eran capaces de entenderlo. Bueno, pues lo que ocurrió allí al principio ocurre también aquí en Roma. Y ocurre lo mismo cuando nosotros ahora en el siglo XXI predicamos el Evangelio. Y por eso tenemos que ser radicales en esto. No vamos a conseguir mejores resultados alterando el Evangelio, falseando el Evangelio, negociando con el Evangelio, haciendo encuestas para ver qué le gustaría a las personas que se predicase y cómo le gustaría que fuese la iglesia para darle lo que les gusta. Eso no lo hicieron ninguno de ellos en ningún lugar. Ni siquiera Pablo ahí, cuando ve que el final de su vida se acerca, dice, bueno, vamos a ver si le damos un empujoncito a esto aquí en la capital del imperio y lo ponemos al día, lo actualizamos. No había nada que actualizar. Y tenemos que estar dispuestos a recibir la misma respuesta. El rechazo, ¿eso es lo natural o lo sobrenatural? Que es la aceptación, es la creencia, es la obediencia al Evangelio. En tercer lugar, tenemos que ver que termina este libro dejando claro que el plan de Cristo para la expansión del Evangelio y el fundamento de su iglesia no ha cambiado. El Señor comienza comisionando a los suyos a tomar este mensaje y llevarlo a todo el mundo. Fijaos, ¿os gustaría que alguien, yo hoy en día lo de las cartas
habrá que explicar a estos jovencitos que están aquí que es una carta. Bueno, los papás que se entretengan luego. Pero antes, cuando uno quería comunicarse con alguien, escribía un papel, algo, ¿verdad? Y había un señor que era el cartero que venía y te traía el mensaje. Y no nos gustaría nunca que nos encontrarnos un sobre abierto con una carta que nos escribió alguien y que el cartero haya editado. Dijo, si este hombre lee esto, le va a dar un disgusto, así que yo le voy a poner que no. La abuela no murió, porque si se entera, va a dar un disgusto, ¿verdad? No es que no te puedo pagar esto, sino que te lo voy a pagar pronto. Y lo edita. ¿Nos gustaría un cartero así? No, porque estaría alterando un mensaje que no es suyo, es un portador. Bueno, pues apliquémonos esto a nosotros. No tenemos derecho a alterar el Evangelio. Fijaos, hasta el último momento Lucas omite tantas cosas, detallitos que nos gustaría saber. Pero ¿qué es lo que dice? Que les persuadía por la ley de Moisés y por los profetas. A la ley y al testimonio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y es ilícito, es una vergüenza para la iglesia hacer ningún cambio en este sentido. Bueno, una de las curiosidades que nos gustaría saber es qué le pasó a Pablo. Estamos terminando, hermano. Los historiadores están divididos en cuanto a lo que le pasó. La mayoría dicen que después de estos 2 años que se mencionan aquí, él fue liberado y que pudo continuar con su ministerio viniendo hacia el oeste hasta llegar a España. Otros dicen que estuvo en Creta, que volvió para atrás hacia Creta. Hay otros que dicen que, y teniendo aquí un historiador en la congregación, tengo que andar con pies de plomo, pero bueno, algunos dicen que él volvió a Roma, sabéis que hubo un gran incendio en Roma y que Nerón acusó a los cristianos y hubo una gran persecución a consecuencia de esa acusación, persecución de los cristianos, y que eso coincidió con la vuelta de Pablo y que eso dio lugar a su ejecución. La hostilidad hacia los cristianos le llevó a él supuestamente hasta la muerte. Bueno, pues aunque seguramente a todos nos hubiera gustado que menos que un par de capitulillos, ¿verdad? Lucas, cuando le veamos en el cielo, tironcito de oreja, Lucas, un par de capitulillos, ¿no? Para saber esto de Pablo. Pero tenemos que ver que detrás de Lucas está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha querido que este hombre, Lucas, a quien él llevó la inspiración, nos dice Pedro que los santos hombres de Dios fueron llevados por el Espíritu Santo. Le llevó a enfocar por momentos en Pedro, luego en Felipe, ahora vemos aquí en Pablo. Pero de la misma manera que no hay como un acontecimiento de despedida de estos otros hombres de Dios, tampoco se le dedica ningún momento especial para hablar de él, porque lo importante en un sentido, da igual cómo acabase Pablo. Para Dios no le da igual. Él dice en el Salmo 116, versículo 15, que estimada es a los ojos de Dios la muerte de los santos. O sea, que a Dios no le da igual. Pero en cuanto al Evangelio, ¿qué es lo que Lucas trata de demostrar? Cómo se manifestó en Jesucristo y cómo se extendió en aquella primera parte del primer siglo. Lo importante no son los individuos, lo importante es la perspectiva divina. Con todas las dificultades, el Evangelio continuó siendo predicado. Y eso es lo que había dicho el Señor. Mateo 24, versículo 14, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El fin no ha venido, aquí seguimos y seguimos en los mismos asuntos, seguimos con la misma comisión. Nosotros también estamos llamados a enseñarlo, a predicarlo, a razonarlo desde las Escrituras, esperando que el Señor dé los resultados. ¿Vamos a hacerlo? Porque el capítulo 29 lo tenemos que escribir nosotros. En este tiempo y en este lugar,
en Madrid, en la fecha en que vivimos, en esta época, en esta década, en este siglo. Nosotros somos los que tenemos que escribir lo que viene a continuación. La comisión es la misma, el mensaje es el mismo, la respuesta que vamos a recibir es la misma, pero tenemos que hacerlo. ¿Vamos a hacerlo? Esa es nuestra responsabilidad. Quiera el Señor darnos la fortaleza, el ánimo, el coraje, el valor, el empeño en conocerlo bien para predicarlo mejor cada día. Que nos dé la fidelidad para predicarlo, la sensibilidad. Cuando hablamos de la condenación de los que se pierden, debemos hacerlo con lágrimas en nuestros ojos. Debemos hacerlo con pasión por las almas. Fijaos que esas almas son algunos muy cercanos a nosotros, desde niños hasta personas de nuestra edad o personas mayores, que les amamos, pero vemos cómo van camino a la perdición porque no les predicamos este evangelio. El apóstol no pudo ser acusado en ningún momento de ser infiel por callar. Él habló aún en medio de tempestades, aún en medio de hostilidades, aprovechó hasta la defensa suya personal para predicar el evangelio. Prediquémoslo a tiempo y fuera de tiempo, seamos fieles al Señor y que esta iglesia sea un centro en el cual no solamente se estudia, sino desde aquí se propaga, se extiende el evangelio. Oremos. Señor, queremos darte gracias por habernos permitido llegar al final de este libro, haber aprendido tantas cosas, haber repasado otras que ya conocíamos. Gracias por cada desafío que nos has dado. Gracias, Señor, por cada ejemplo bueno y malo que hemos encontrado en este libro. Gracias, Señor, por haberlo preservado para que llegase hasta nosotros. Gracias, Señor, porque encontramos otras cartas en el mismo Nuevo Testamento que complementan las enseñanzas que aquí quisiste dejarnos por medio de Lucas. Gracias, Señor, por cada uno de los personajes de los cuales hemos leído. Gracias, Señor, por aquellos que fueron facilitadores del Evangelio, aquellos que fueron hospitalarios, aquellos que corrigieron a otros que tenían una enseñanza incorrecta, por aquellos, Señor, que sostuvieron con su economía a estos misioneros que estaban predicando el Evangelio. Gracias, Señor, incluso por aquellos que se opusieron, porque el registro de estos hombres, de su ira contra el Evangelio, muestra que esto no es una fantasía, sino que es una realidad. Gracias te damos, Señor, por aquellas autoridades que, aun siendo contrarias al Evangelio, investigaron y pudieron encontrar que no había ninguna falta en aquellos que lo predicaban. Oh Señor, ayúdanos a seguir escribiendo las páginas de este libro en nuestra vida cotidiana y que esta iglesia sea caracterizada por ser columna y baluarte de la verdad, que la proclamemos, Señor, no confiando en nuestra capacidad para hacerlo, sino en el poder intrínseco del propio Evangelio. Sigue usándolo, Señor, aplícalo a los niños que están entre nosotros, a los niños de esta congregación, a los jóvenes, a los mayores, aquellos, Señor, que habiendo profesado fe en este mismo Evangelio, no están viviendo conforme a compromiso que han hecho. Señor, restáuralos si están descarriados, fortalécelos, Señor, tráelos de nuevo al camino. Y, Señor, que podamos custodiar esta verdad y transmitirla a las generaciones que vienen tras nosotros. Esa es nuestra petición, ese es nuestro deseo. Esperamos que coincida con el tuyo, Señor, para que tú así respondas según tu voluntad. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo. Amén.